A todos, bienvenidos al Colegio Federal de Peritos en nuestro cuarto maratón pericial forense. Y bueno, antes que nada agradecer a todos ustedes el que podamos unirnos en esta sesión pública y gratuita. ¿Qué es el Colegio Federal Peritos? El Colegio Federal Peritos es una asociación sin fines de lucro que tiene como objetivo el poder homogenizar métodos, técnicas e instrumentos periciales. Existen varios colegios, existe un colegio de ingenieros, de contadores, de médicos, de abogados, etcétera, pero ninguno como el Colegio Federal de Peritos, donde convergen todas las especialidades, pero con un lenguaje en común. El lenguaje que ayude a la administración de justicia con esos pequeños indicios que solamente un experto especializado por ciencia, arte u oficio puede aportar a la justicia. Entonces, vamos a exhibir a ustedes una breve presentación de lo que es el colegio y cuál ha sido la evolución de este. Entonces, voy a compartir. Uy, uy, uy. Una disculpa porque siempre yo tengo problemas para compartir mi material. Ya se está observando perfectamente, ¿verdad? Ahí a mi equipo. Sí. Correcto. Bueno, como yo no estoy viendo lo que aparece, supongo que están viendo ahí una pantalla donde, oye, me regreso. Perdone por mi incultura en esto, por eso nos apoyamos, agradeciendo al equipo que nos hace el favor de estarnos prestando esta ayuda técnica, al ingeniero Juan Carlos Mercado Rodríguez y también a Miguel Ángel Rubio, que nos hacen el favor de estar haciendo todos los enlaces desde Radio Yus. Bueno, entonces, el cuarto maratón pericial forense es renovarse o morir. No podemos quedarnos en algunas cosas que hayamos aprendido en las universidades. Como decía, hay peritos por arte, oficio o profesión. Entonces, anteriormente los peritos eran empíricos y así se fueron formando en lo que antes eran las procuradurías y se registraban como peritos auxiliares en los distintos tribunales. Pero hoy con la oralidad se requiere que los peritos ya no solo tengan estos conocimientos empíricos, sino sean profesionales. Hay algunas ciencias que necesitan tener un registro profesional, es decir, que tengan una cédula profesional. Hay oficios que no lo requieren, ¿sí? Algunas artes tampoco requieren ello. Pero entonces, ¿qué se hace ante este vacío de peritos? Pues entonces surgen los colegios. Las universidades no certifican, certifican los colegios o asociaciones. Por eso es que los médicos en estética no existe la especialidad como tal. Son colegios de cirujanos estéticos los que certifican algunos médicos.
Pero ¿qué pasa cuando hay alguna negligencia en estos médicos? Que tiene que haber un experto en medicina legal y forense que vea qué es lo que se cometió. También que pueda hacer hablar un cuerpo que ya es inerte por alguna ejecución o alguna muerte natural. Es así que aparece el médico legal y forense para que pueda dar cuenta qué es lo que quitó la vida a la persona. Pudiera encontrarse esa persona con algunos impactos de bala, con algunas señales de cuchilladas, de golpes contusos, entre otros, y él determinará si ese proyectil, si esa cuchillada fue lo que le provocó la muerte o incluso en una cuestión de incendio. Para ellos, el colegio ha tenido no solamente que trabajar en lo local, tenemos que trabajar ahora globalmente. Por eso, el Colegio Federal de Peritos, en este año, pudimos tener un convenio a nivel global con la Academia Forense de Medicina y de Ciencias de Medicina e Investigación Forense, que es conocido como GLAMFIS, que es a nivel internacional. Entonces, sigo dándoles un recuento de qué ha sido lo que posibilita que el Colegio Federal de Peritos empiece a extenderse a nivel global. Algunos dirían internacional, pero no, ya estamos hablando de una globalidad. Entonces, a lo largo y ancho de la República Mexicana tenemos delegados, algunos de ellos son los que ustedes ven en la pantalla, como al doctor Eri Gómez Tagle, que es delegado en Puebla, pero a su vez es nuestro director del área de criminología y política criminal. También tenemos en la Ciudad de México al doctor José de Jesús Zelaya Chimal Popoca. Tenemos en Johannesburgo, en Sudáfrica, al ahora doctor David Ruiz Guzmán, pero también acabamos de darle una asignación porque está trabajando también ahora en Alemania. Directamente él ya hizo su desplazamiento, pero dejando ya trabajos de el Colegio Federal de Perito en Johannesburgo, allá en Sudáfrica. Quiero enfatizar un poquito con el trabajo que ha hecho el doctor David Ruiz Guzmán. Gracias al trabajo, a la delegación que él tiene allá en Sudáfrica y ahora en Alemania, posibilitó los contactos para que el Colegio Federal de Peritos tenga una presencia internacional en la Universidad Nacional Autónoma de México Internacional, haciendo posible que la presidencia que me honro en presidir, su servidor Víctor Gutiérrez Olivares, sea el que encabece la revista internacional de ciencias jurídicas de la UNAM. Entonces, ya formamos parte de estos consejos editoriales gracias a los trabajos del doctor David Ruiz Guzmán y también que la Universidad Nacional Autónoma de México Internacional tenga un video donde habla de los trabajos que ha hecho el Colegio Federal de Peritos, que nació un 8 de octubre de 2017. Y precisamente uno de los fundadores fue el doctor David Ruiz Guzmán. Tenemos también a directores del área de grafología, que es la premio, se me olvidó, es un premio internacional en el área, que es a Eva Leonor Procopio, que radica en Argentina, pero es nuestra delegada en República Dominicana. Quiero hacer también énfasis que a nivel de Sudamérica está encargado el criminólogo, el maestro Diego Alejandro Álvarez. Él se encarga de coordinar a Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Perú,
pero bueno, también en Perú tenemos a otro delegado. Entonces, estos trabajos de coordinación en Sudamérica los coordina Diego Alejandro Álvarez. Aquí también regionalmente en el estado de Michoacán, que es la sede del Colegio Federal de Peritos, que en realidad la sede es donde hay uno de nuestros representantes a nivel nacional e internacional, está la maestra Gema Lucecita Tinoco Servín. Tenemos también a otros de nuestros delegados, que es en Colima, a la maestra María Cristina Herrera Mendoza. Tenemos un visitador a nivel internacional para que esté viendo los trabajos que cada uno de nuestros delegados hace a nivel nacional, pero también a nivel internacional, que es el doctor Antonio Juárez Navarro, que a su vez también es delegado tanto en Monterrey como en Querétaro. Bueno, ya les hablaba del doctor Carlos Cuadrado Gómez Serranillos. El doctor es delegado en Europa, pero se encarga de los trabajos con Reino Unido en Inglaterra. Gracias al doctor Carlos Cuadrado Gómez Serranillo, a unos pocos meses de haber iniciado los trabajos del Colegio Federal de Peritos, se encargó de hacer las gestiones para que nuestros trabajos, nuestras certificaciones, también sean reconocidas por por forensidad, pero a su vez por la Universidad de California. Es decir, que al momento que la Academia Corporativa de Ciencias Forenses, Forensidad, que encabeza su director, el doctor Daniel Mauricio Arnés Domínguez, conjuntamente con el doctor Carlos Cuadrado, ellos hicieron todo un trabajo para que la universidad, aparte de las titulaciones, máster, doctorados, puedan certificarse en la Universidad de California. Entonces hay doble certificación. Esto que se obtiene por la Universidad de California, ustedes saben que hay convenios internacionales. Desgraciadamente, algunos de los que nos titulamos en México, tu título vale en México, pero en otro país no. Pero aquí con los convenios que tenemos con Forensidad y con la Universidad de California, estos títulos valen en varias partes del mundo por convenios internacionales con la UNESCO. Bueno, también quiero destacar a nuestro delegado en Bolivia, al doctor Daniel Mauricio Arnés Domínguez, que a su vez es nuestro director del área de cibernética y seguridad forense. Él ha hecho un trabajo muy importante que no puedo revelar el impacto que ha tenido, pero que ha atacado o ha contrarrestado los ataques cibernéticos en varios países de estos grupos criminales que trabajan en la Deep Web. Quiero también ahora y nuestra solidaridad con Guerrero, donde está nuestro delegado, el licenciado Alfonso Treviño Rivera, que bueno, ya también tiene el grado de maestro, y desde el huracán Otis hizo un trabajo de solidaridad, de acompañamiento a los guerrerenses, dando apoyos, no solamente de juntar de otras personas, sino de sus propios recursos para poder aliviar un poco a la gente que perdieron mucho y que nuevamente son atacados por huracanes, y sigue trabajando arduamente nuestro delegado. Muchas gracias, nuestra solidaridad a nuestro delegado, el maestro Alfonso Treviño Rivera. Tenemos en Marruecos trabajos importantes que se le han designado al Colegio Federal de Peritos, y con la presencia que se tuvo el año pasado en Dubái por nuestra representación que fue llevada gracias al doctor Carlos Cuadrado Gómez Serranillos
Y ahí se conjuntaron países como Italia que pidieron también ser parte del Colegio Federal de Peritos, y entre ellos peritos muy destacados para poder hacer periciales de algunos depredadores de niños, niños y adolescentes, y que tenemos ahí en Marruecos a Yasmina Cabello Abad. También aquí damos una panorámica general de lo que es el Colegio Federal de Peritos y esta hermandad que se ha hecho con Glanfis, donde tenemos ya representaciones porque nace Glanfis México, Colegio Federal de Peritos, que hasta ese momento eran 15 estados, pero que se suman ahora más. Glanfis con presencia de Glanfis y Colegio Federal, Ciudad de México, Morelia, Puebla, Zamora, Guadalupe, Acámbaro, Querétaro, Los Reyes, Iguatanejo, San Luis Potosí, Tacámbaro, Guadalajara, Tlacomulco, Ciudad Hidalgo, Uruapan. Ahora crecen nuestras delegaciones y que también pertenecen a Glanfis México en las Baja California Norte y Sur, en Yucatán, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Durango, Guerrero, San Luis Potosí y otras tantas más. A nivel global, les digo que se está haciendo el trabajo por el Colegio Federal de Peritos acompañados de Glanfis México. Hasta ese momento eran 27 países en los que teníamos la presencia, que es en Siria, Tanzania, Tunisia, Turquía, UAE, Inglaterra o Kingston, Yemen, Zimbabue, Libia, Malasia, Mauritania, Morocco, Nepal, Afganistán, Algeria, Bangladesh, Egipto, Italia, Jordán o Jordania, Arabia Saudita, Líbano, Nigeria, Pakistán, Zimbabue, Singapur, perdón, Sudán, España. Y bueno, ya les decía a ustedes el trabajo en Sudamérica con el maestro Diego, en Europa con Carlos Cuadrado Gómez Serranillo y en Sudáfrica, vuelvo a enfatizar, y Alemania, del doctor David Ruiz Guzmán. Entonces, ¿qué es lo que hace el Colegio Federal de Peritos? Participar con su expertise en los tribunales federales, estatales, militares, pero también a nivel internacional, como lo vimos con nuestros peritos que participaron en Marruecos, que han participado en periciales en Colombia y otros tantos en España, no se diga. Entonces, también participamos en la Fiscalía General de la República, con sus peritos auxiliares, por supuesto, que es la intersección, y en 33 de las fiscalías autónomas de los estados. De ellas son 25 autónomas. Con nuestros peritos que salieron, la primer peritos para atender la violencia de feminicidio y de género, fueron pues preparadas por el Colegio Federal de Peritos, y en ese momento que estaban egresando recibimos una llamada por la maestra Godoy, Cristina Godoy, por instrucciones en ese momento que era la jefa de gobierno, la hoy presidente Claudia Sheinbaum, que nos pedía capacitar a más de 250 lo que antes se le conocía como la policía fiscal, hoy le llaman PDI, Policía de Investigación. Entonces, pues la pandemia se vino y bueno, así de importante fue el trabajo que se había hecho de formar a peritos en feminicidio y violencia de géneros. ¿Qué es lo que hace que el Colegio Federal de Peritos esté teniendo un impacto global? Que las evaluaciones, las acreditaciones y certificaciones tienen que ver con estos organismos que ustedes ven. La obligación que tenemos los peritos de conocer qué normas se están aplicando, normas oficiales mexicanas, que si se tiene que tener un estándar como lo es en el conocimiento, competitividad y crecimiento, que es conocer, y las certificaciones que nosotros hacemos tienen
créditos europeos, como los conocidos ECTC, créditos de transferencia del sistema europeo, o la CME, que son también créditos importantes para sobre todo los médicos. Aquí quiero destacar lo que hacen los médicos legal y forense, que estos tienen que tener conocimientos muy específicos, sobre todo en lo que es en tortura o el protocolo de Minnesota. Y por supuesto, el trabajo que se hace con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que algunas organizaciones luego dicen que organizan algunos eventos, certificaciones y no sé qué tantas cosas, que carecen de todo esto que les estamos hablando y se conforman con dar un documento que dice que está reconocido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y no es así. Claramente se nos dice que a nosotros podemos ser, podemos dar, tomamos los cursos, pero no que podemos dar estos cursos. Entonces, ¿qué son los ECTC? Bueno, les decía a usted que son créditos de transferencia, ¿sí? Europeos, que es un sistema utilizado por las universidades de Europa para convalidar asignaturas y dentro del denominado proceso de Bolonia, cuantificar el trabajo relativo al estudiante que trabaja bajo los grados auspiciados por el Espacio Europeo de Educación Superior. Por eso es que las acreditaciones que nosotros damos, los damos con estos precisos créditos europeos. No solamente vale lo nacional, sino nosotros trabajamos en lo local para volvernos globales o, si bien gustan ustedes manejar la palabra, internacionales. Ahora, lo que les decía, los CME es la abreviatura de Educación Médica Continua y consiste en actividades educativas que sirven para mantener, desarrollar o aumentar el conocimiento, las habilidades, el desempeño y las relaciones profesionales al público o a la profesión. En uso general del CME se refiere a eventos meramente educativos. Si ven, no nos contentamos nada más con tener lo que da a conocer. Entonces, estamos obligados como colegio que damos nuestras certificaciones, pero ya que sean reconocidas globalmente, y están obligados, o los que los pueden dar solamente son colegios y asociaciones. ¿Quiénes dan las acreditaciones? Instituciones educativas como la EMA, la MAC. Hay convenios que nos obligan, internacionales, y estos acuerdos de voluntades entre los estados nos obligan a saber qué convenios se ha hecho con la Haya, qué convenios se han hecho con la ONU, con la UNESCO, entre otras. Reconocer estos convenios, pero también los acuerdos y las resoluciones que se establecen para distintos programas. Sobre todo hay que conocer la estandarización para que nosotros ajustemos los procesos. Tenemos que conocer las normas. Un ejemplo de ello son la NOM 018-2000, que son los factores de riesgo ergonómico en el trabajo. Esto hoy ha tomado mucha preponderancia porque estaba ahí desde el 2000, pero no estaba viendo una aplicación hasta este año que se inició. Entonces, estoy adelantando a los protocolos. Muchos peritos, cuando se viene la acreditación, ustedes saben que en la oralidad, cuando el perito participa, el primer filtro para saber si el perito es idóneo, vuelvo a repetir, estos tres tipos de perito, por arte, oficio, profesión, se viene la acreditación y lo primero que le van a preguntar al perito, en el caso que sea un médico, un psicólogo, por poner un ejemplo, es cuál es su número de cédula profesional. No cualquier médico puede participar, no cualquier psicólogo. En el caso de los médicos debe de ser un médico legal y forense, que tendrá que tener la especialidad. En el caso
de muchos psicólogos que pues no han logrado su objetivo tanto de la fiscalía o de su cliente, es que no están certificados. Ahora se requiere que el perito en psicología no solamente sea un psicólogo general, debe ser un psicólogo jurídico forense certificado. Y si llegas a la acreditación y no lo tienes, bueno, primero vimos que la cédula profesional. La segunda es la certificación. Entonces, ahí debes cumplir con protocolos cuando presentes tus periciales. Si estás hablando de tortura y no conoces el protocolo para la investigación en protocolo de Estambul, se va a desechar tu pericial. Si fue un cuerpo exhumado y saber si fue violentado o torturado, tendrá que hacerse con un protocolo de Minnesota. Si es para la atención de niños, niñas y adolescentes y no aplicaste dicho protocolo, lo que hayas hecho o aplicado para hablar sobre este niño, tanto en un divorcio o en una violencia sexual, pues tampoco va a poder prosperar los trabajos. Hagan de cuenta que el protocolo es como lo que en las universidades conocemos como la rúbrica. ¿Qué tienes que tener? El título, desarrollo del trabajo, la metodología que se usó y las fuentes que utilizaste. Si no reúne esto, pues nuestro trabajo no podrá ser exitoso. Por eso tenemos que revisar en cada ciencia, arte o oficio si existen protocolos que debamos llevar a cabo. Si no los cumples, tu pericial se desechará. Ya decía ustedes, tenemos que ver qué tratados hay también para que presentes esa pericial, porque volvemos a decir, no solamente trabajas en México, también trabajas ya internacionalmente. Entonces, tenemos que revisar, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, tenemos que ver los tratados de criminología forense, tratados de criminología y en el informe criminológico, entre otros, saber sobre las convenciones que ha habido en Viena, las guías que debes tú conocer como las guías de valoración de la prueba pericial, guías judiciales de conducción de audiencias penales, guías de práctica clínica, guías de protección a la infancia, entre otras tantas. Ahora, los peritos en su mayoría están entrando a los juicios orales y desestiman la pericial. ¿Por qué? En el caso de grafoscopía y documentoscopía, si no tienes el estándar que te da a conocer, tu pericial no podrá, la podrás presentar, pero va a ser desechada, ¿no? ¿Qué es conocer? Coordina y promueve el Sistema Nacional de Competencias para que México cuente con empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes y servidores públicos más competentes. Un perito es un servidor público. Por eso, si un juez te manda un instructivo para participar, tú te diste de alta porque se te hizo fácil darte de alta en un juzgado como perito auxiliar, y en el momento que te manden el instructivo no contestas el instructivo, pues te vas a hacer acreedor a una penalidad, no solamente económica, sino privativa de la libertad y ser quitado de la lista por el Consejo de la Judicatura y con todas las sanciones. Tú debes argumentar por qué no tomas el caso que un juez te está instruyendo. Entonces, ser perito no es cosa menor, es una alta responsabilidad. Hay un total de 1,603 estándares que se han generado, pero no de esos 1,603, no todos tienen que ver con las áreas forenses. Fíjense, de las 1,603 estándares, 1,572 son de diversas áreas específicas que podrían necesitar a un perito. Fíjense, podrían necesitar 1,572. Sin embargo, peritos que tienen que tener un estándar específico de conocer son 31 en diferentes áreas de nuestro conocimiento. Ya les decía,
un perito en grafoscopía, un perito en fotografía. Aquí hay algunos que les pongo para el informe policial homologado, para intervención pericial a solicitud de la autoridad competente, en ingeniería eléctrica, medicina, criminalística, informática, hechos de tránsito terrestre. Hay muchos que inclusive algunas secretarías de seguridad pública tienen a sus peritos en hechos de tránsito terrestre, pero cuando participamos en la oralidad, al entrar el momento de la acreditación, simplemente le decimos al perito que se presentó en hechos de tránsito terrestre si tiene el estándar S0765. Si no lo tiene, aunque sea su pericial perfecta, no podrá presentarla porque se tiene que desestimar por no cumplir con ese estándar. Lo mismo les digo a ustedes en grafoscopía y documentoscopía. Hay muchos peritos que están haciendo periciales en grafoscopía y documentoscopía, pero volvemos con la experticia que tenga un buen abogado. Al momento de la acreditación, si no tiene el estándar EC 1081, pues simplemente no podrá presentar. Lo mismo ocurre con psicología, el EC 1438. Y me pudiera detener, pero no quiero alargarme tanto en mi presentación, que es solo de una hora, de hablar de todo lo que hace el Colegio Federal de Peritos. ¿Y por qué la necesidad de crear un maratón? Para que ustedes conozcan algunas de las más importantes eventos que está sufriendo la sociedad internacional. Obvio, México entra en esa parte internacional y una de ellas es la trata de personas, entre otras, lo que está sucediendo ahora que utilizamos esto, que es la internet y toda la cuestión de desórdenes psicológicos y psiquiátricos, que son las parafilias. Gentes que, por ejemplo, les gusta tener contactos sexuales con menores, que conocemos como la pedofilia, entre otras que va a hablar nuestro experto. Bueno, tenemos que conocer normas oficiales mexicanas. Fíjense, 20, nada más nos compete conocerlas muy finamente los peritos, y hay 750 que debemos o deben cumplir los laboratorios, entre ellos los laboratorios de criminalísticas. Las habilidades laborales, bueno, hay aquí 6, pero de 65 que se tendrán que cumplir. Y aquí pongo varias de las normas aplicables al ámbito forense. Leo, por ejemplo, la NON 046, que es violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención. Leo la NOM 001, que es instalaciones eléctricas. Los incendios que conocemos que fue una falla eléctrica. Tenemos hoy un experto que nos va a hablar precisamente del incumplimiento que tienen estas normas y que pueden originar un incendio por cuestiones eléctricas o una explosión por gas butano. Tenemos otras de las aquí la NON 025 para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, porque hay veces que entra un paciente convulsionando y no se aplica la norma, y bueno, estamos viendo que hoy se ha criminalizado el ejercicio médico porque se dice que no se atendió como debió ser. Tenemos la 025 para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiatra. Y bueno, las certificaciones y acreditaciones que tiene que tener CONAGUA, LEMAC, que estos son organismos, checan los laboratorios si están perfectamente acreditados y certificados, porque los aparatos que se utilizan en los laboratorios de criminalística tienen que estar calibrados. Si no están calibrados y reconocidos o certificados por estos entes que ven aquí, pues simplemente también se puede caer una pericial, y hay casos, lamentablemente, que mucha gente no es que salga
libre porque dieron dinero, es lo que se dice primero y se acusa a jueces. Simplemente porque las fiscalías, los peritos no lograron demostrar algunas de las faltas de acreditaciones, de certificaciones, entre otras tantas. Ahora, también vuelvo a mencionar, tenemos que conocer los distintos protocolos al dedillo. El mismo tribunal exhibe los documentos que se pueden descargar para que tú puedas hacer tu trabajo debidamente, como el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, conocido como feminicidio, protocolos de protección de niñas, niños y adolescentes en materia de seguridad escolar. Y así un sinfín de documentos que tú debes tener dentro de tu bibliografía, y hoy tenemos la facilidad que estos documentos son públicos y se pueden descargar de forma gratuita, como el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, capacitación del nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, ¿sí? Vienen algunas guías, no es lo mismo un protocolo que la guía que te debes ajustar. Por ejemplo, fíjense, las guías para la valoración judicial de la prueba pericial en materia de genética, toxicología, lofoscopía, análisis de voz, de identificación humana, odontología forense, psicología forense, análisis de video digital, balística, medicina forense, criminalística de campo. Aquí me quiero detener en el análisis de video digital. Últimamente se han presentado que una persona victimó a otra y está un video. Y entonces llegó ahí una persona, no se hizo la cadena de custodia adecuada, que también hay un protocolo y que tiene que cumplirse un estándar, y no se sabe, entonces se omiten cómo se hace esta cadena de custodia. Entonces, al vaciar la información de los discos duros, ya sea de la casa, de la empresa, pues no hubo trazabilidad de cómo se mandó esa información de un dispositivo. Y esa prueba, que era muy importante, que se han presenciado incluso homicidios, se desestima por no haber existido la cadena de custodia y la trazabilidad de cómo fue vaciada la información. Entonces, como ustedes se darán cuenta, el trabajo que hemos emprendido en el Colegio Federal de Peritos, pues hace que tengamos nosotros un compromiso con nuestro país y saber qué hace el perito. ¿Por qué es importante que los peritos formen parte del Colegio Federal de Peritos, que es la única entidad, ¿sí? Que primero es una asociación, está reconocida a nivel nacional e internacional, pero aparte también somos marca. No cualquier persona puede manejar nuestros logos, nuestros acrónimos. Por ahí existen algunos que han intentado y obvio, nosotros hemos presentado las demandas a nivel federal para que no esté ocurriendo. Entonces, cuando ustedes quieran contar con un perito, pues simplemente pueden contactarnos en nuestra página web, que es www.colegiofederaldeperitos.org, a nuestra WhatsApp al 4432 000 257, a nuestras oficinas 4433 13 7857. Y bueno, pueden ver los trabajos que estamos haciendo en nuestros canales, como es el canal de YouTube del Colegio Federal de Perito. Tenemos también ya, bueno, en nuestra fanpage de Facebook, en nuestros, estos audios que se suben bueno, tenemos TikTok, tenemos ay,
ahorita se me olvidó la palabra de estos audios que se mandan por Spotify, que es donde estamos colocando todos nuestros podcasts, ¿no? Ahora, van a participar con ustedes el día de hoy. En primer lugar, va a estar el psiquiatra Josué Martínez Rico, que les va a estar hablando de las parafilias, ¿sí? En lo que yo les decía que hay desórdenes psiquiátricos que unas personas se pueden excitar cuando son defecadas o defecan en ellos. Eso estamos hablando, por ejemplo, de la coprofilia. Lo que es muy común que se da en eventos sexuales, que le llaman la lluvia dorada coloquialmente, pero que se llama urofilia, el ser miccionado o que miccionen. Gente que solamente puede tener relaciones con menores, que es la pedofilia. Entonces, el doctor Josué Martínez Rico habla de las parafilias en Internet. Posteriormente, seguirá el maestro en Derecho Penal, José del Carmen García Mendiola. Él es fiscal en la Procuraduría, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, en los delitos especializados en trata de personas, y él nos estará hablando de los delitos en materia de trata de personas. El maestro en Derecho Penal, José de Carmen García Mendiola. Pero no solamente nos vamos a ir a lo que son las ciencias jurídicas. Vamos a revisar las ciencias forenses, que dentro de las ciencias forenses está la psicología, ¿sí? Y aquí tenemos la participación del maestro en psicología José Ignacio Rivera Benítez, que va a hablar del perfil psicológico de la víctima y del victimario de trata de personas. También vamos a tener, para hablar de los incendios, de las explosiones, de el ingeniero, el maestro ingeniero Juan Carlos Valenzuela Olea. Él les va a hablar de incendios en las instalaciones de aprovechamiento de gas LP por el incumplimiento, ya hablamos de las normas 004 SEDG 2004. Y para cerrar este maratón forense a las 20 horas será el doctor Luis Felipe Ali El Saeli González. Él va a hablar de la perfilación criminal forense. Entonces, como se pueden dar cuenta, el trabajo que hoy vamos a tener por cada uno de nuestros expertos, pues es muy, muy rico en su contenido. Oh, Juli. Pensé que ya me había salido. Entonces, ahorita que participe cada uno de ellos, pues ya estaré dándoles los detalles de su trayectoria curricular. Hasta este momento me gustaría saber si hay algún tipo de pregunta, de inquietud para que las podamos resolver. Recuerden que solamente algunos están aquí, pueden tener participación, y los demás, muchas gracias que nos están siguiendo por Facebook, que está enviando la señal Radio Yus, también el Colegio Federal de Peritos, y se transmite a su vez por YouTube. ¿Alguno de ustedes que quiera hacer alguna pregunta, tenga alguna inquietud? Ahorita Juan Carlos les abrirá el micrófono. Si levantan la mano, adelante. ¿Nadie tiene alguna
¿Alguna duda, alguna inquietud que la quieran manifestar? Bueno, pues aprovecho para saludar a nuestro delegado César Augusto Vega, que está en nuestro delegado allá. Creo que no puse la diapositiva, no recuerdo haberlo visto, que es en nuestro delegado en Perú, ¿sí? También tenemos pues a uno de nuestros directores en medicina legal y forense, que es el doctor Fernando Fraga Pérez, entre otros tantos que no quisiera omitir. Mm, bueno, entonces les decía a ustedes, las participaciones que cada uno de nuestros ponentes va a realizar, en el caso que nuestro perito, nuestro director en psiquiatría forense, que es el doctor Josué Martínez Rico, pues nos abre toda una panorámica de lo que sucede dentro del que está de este lado como el que está de aquel lado, de una imagen que tú puedes estar viendo y no es esa, sino que alguien está fingiendo o haciéndose pasar por un niño, por una mujer, por un adulto mayor, entre otros, que es el grooming, la forma en que te engañan mediante presentarse como alguien que no es. O también lo que se conoce como el phishing, que es esa forma precisamente de mandar el anzuelo a ver a quién pescamos y se empiezan a hacer las extorsiones. A veces se presenta alguna mujer que te dice que se va a mostrar su físico y mucha gente dice, pues sí. Entonces, esta mujer le muestra algunas partes de su físico y después pide que tú lo hagas, te engancha, que tú hagas o muestres partes de tu cuerpo, sobre todo las íntimas, y después simplemente te dice que te grabaron y entonces si no das una cantidad determinada, pues estos videos serán compartidos en las redes. Entonces hay mucha gente que ha caído en estos engaños y no terminan en su vida de pagar el chantaje, porque dan y dan dinero y pues siempre está que ellos tienen la información y no hay forma de destruir. Todo lo que se sube a la internet ya no se puede eliminar. Hay una huella cibernética. Por eso hoy en día es tan importante que los peritos tengan el estándar en estas cuestiones de poder hacer la trazabilidad, de estar siguiendo las huellas digitales cibernéticas, perdón, que están en los discos duros. Se piensa que se pueden destruir los discos duros, pero no. Hay expertos forenses en cibernética forense que pueden rescatar esa información. Entonces, es de suma utilidad. Entonces, todo esto que nos va a presentar el doctor Josué Martínez Rico, pues nos va a ser de bastante utilidad para poder nosotros determinar. Aquí yo agradezco mucho la presencia de a nivel internacional de Chantaya Mital, que precisamente es uno de los representantes en Glanfis Global. No sé si nos quiera compartir algunos saludos, ya que está aquí. Recuerden que hay más de 8 horas de diferencia, mientras ahorita aquí estamos ya cerca de iniciar con nuestro primer ponente. Allá serían, a ver, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la noche, 10 de la noche. Entonces, Chantaya Mital, si le pueden abrir el micrófono. Oye, estoy recibiendo una llamada, permítanme, porque, bueno, 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 bueno.
¿Quién lo busca? Bueno, como se acaban de dar cuenta, lo que pasa comúnmente, que nos hacen llamadas, ¿sí? Ya sea para ofrecernos un producto o algunas de las llamadas precisamente son llamadas que dicen que te llaman de un banco en la que tú, desgraciadamente, te engañan y compartes claves de tarjeta y te vacían tus cuentas. Hace poco acabo de subir una información de una persona que llama y dice que tienen secuestrada a un familiar. Entonces, pues mucho cuidado. Lo primero que tú tienes que hacer cuando son estas llamadas es colgar el teléfono y tener medidas, no asustarte, colgar y contactar a la persona que por lo regular te dicen. A veces cometen errores, pero bueno, cuando uno ya tiene entrenamiento, pues los dejas que fluya, ¿no? Porque puede ser que te digan que tienes un hijo y resulta que tú no tienes ni hijos, o resulta que dicen que tienen a tu padre o a tu madre y resulta que tampoco, ¿verdad? Porque posiblemente ya no está vivo alguno de los dos. Entonces, es muy fácil detectarlo, pero si no estás entrenado es fácil que te gane la angustia y que pueda caer uno en estas trampas. Y bueno, yo hasta este momento terminaría mi presentación y empezaría por darle ya paso, ya que ninguno de ustedes quiere hacer ninguna pregunta, alguna intervención, para que en 8 minutos ya entra nuestro primer participante, que es el doctor Josué Martínez Rico, con las parafilias en la Internet. Entonces, aquí a nuestro asistente Juan Carlos, vamos a hacer un breve corte para que podamos tener todo listo para que ya esté presente nuestro siguiente expositor.